Hola, soy Solange Anuch, psicóloga clínica, trabajo en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Alemana. Bienvenidos a un nuevo podcast de Clínica Alemana y los saludo desde nuestro espacio sobre charlas de salud mental, un ciclo con temas necesarios e interesantes para ustedes. En el día de hoy hablaremos sobre qué es el mindfulness y cómo puede ayudarnos. En el día de hoy contamos con la presencia de Alejandra Seckler, psicóloga de Clínica Alemana. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Solange, bien, feliz de estar acá. Qué bueno. Alejandra, no podemos partir esta conversación sin preguntarte ¿qué es el mindfulness y cuáles son los respaldos científicos que tiene de su efectividad? Bueno, es una pregunta muy interesante, dado que en el último tiempo la palabra mindfulness quizás nos aparece de distintas maneras en nuestra vida cotidiana, escuchamos la palabra, leemos algo al respecto. Y mindfulness significa, es un estado de la mente, es un estado que toda la mente de cualquier persona puede estar, en el que se caracteriza por estar consciente en el momento presente. Muchas veces la traducción de mindfulness se asocia a atención plena, conciencia plena o atención consciente. Hay diversas acepciones porque no hay una traducción literal. Ya. ¿Y qué respaldo científico tiene de su efectividad? Bueno, el mindfulness es una práctica, digamos, que viene ancestralmente de la cultura oriental y donde ellos la han probado en la experiencia de manera milenaria, ancestral. Y hace años ya llegó a nuestra cultura y han habido múltiples investigaciones sobre los efectos de la práctica de mindfulness en nuestra salud mental y en nuestra salud física. Se han realizado múltiples estudios en distintas partes del mundo, dando cuenta de que hay una mejora en las capacidades cognitivas, una mejora atencional o en la memoria o en las funciones ejecutivas del cerebro asociadas al razonamiento, a la adaptación del ser humano. Así como también hay evidencia científica que respalda una mejora en el sistema inmunológico y de diversos órganos del cuerpo. O sea, es una herramienta fabulosa que tiene un poder enorme sobre el cuidado de la salud mental y física. Incluso dicen que ayuda a disminuir la neuroinflamación del sistema nervioso, ayudando al tema de la demencia. Alejandra, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación? Esa es una pregunta que en algunas ocasiones es un poco controvertida para algunos teóricos. Quizás yo voy a decir la acepción que a mí más me hace sentido. Mindfulness habla de un estado de la mente, de conciencia y de atención en el momento presente. Se refiere a eso. Y la meditación es la práctica por la cual tenemos que pasar para llegar a ese estado de manera más permanente. Porque todos podemos quizás estar presentes en el momento cuando nos proponemos eso. Pero muchas veces nos distraemos, quizás generalmente estamos distraídos. Y te voy a poner un ejemplo súper simple para que podamos aterrizar todos estos conceptos. ¿Cuántas veces quizás uno se está lavando los dientes por la noche y está pensando en otra cosa y no está realmente pensando en lavarse los dientes? O estás hablando con una persona y te vas pensando en otra idea. O estás trabajando y piensas lo que vas a hacer más rato de comida. Entonces muchas veces pasa que nuestra mente se distrae. Quizás eso es lo más prevalente y lo más frecuente y lo que a todos nos pasa. Entonces la meditación es una práctica para entrenar la atención en el momento presente. Y vivirlo ahí con todo lo que significa nuestro sensorio puesto en ese lugar. ¿Algo de eso trata el mindfulness eating? Exactamente, ¿cierto? La atención consciente en la comida, te refieres tú, ¿cierto? Y es al comer consciente. Porque también, imagínate tú la diferencia entre comer un paquete de, ponte tu cabrita viendo una película, es como comer sin ser consciente de lo que estamos comiendo. O versus sentarte frente a tu plato de comida y disfrutar quizás cada bocado de otra manera. Entonces es muy diferente porque quizás en la sociedad actual estamos muy
invadidos y estimulados de distintas maneras a través de las pantallas, las noticias, la información, y estamos muy distraídos para estar en el momento presente. No nos ayuda mucho nuestra cultura. No. ¿Y cómo se relaciona el mindfulness con la compasión? Bueno, esa es una pregunta maravillosa y que hay muchas personas a nivel mundial que están cada vez profundizando más en esa relación. Ya desde mi lugar no tan experto, yo puedo decir que mi visión es que la compasión es una motivación y una intención a que las otras personas estén bien también, ¿cierto? Es una motivación y un intento de acción hacia aliviar el sufrimiento. ¿Y cómo se relaciona con el mindfulness? Creo que su principal relación es que cuando nosotros hacemos una práctica de mindfulness, una práctica de meditación para conectarnos con nosotros mismos en el momento presente, vamos pudiendo ver nuestros pensamientos, nuestras emociones, van pasando delante de nuestra conciencia, nuestros pensamientos, lo que nos pasa, nuestra experiencia, intentamos volver siempre al momento presente. Entonces, en esa experiencia nos vamos dando cuenta de quiénes somos, de qué nos mueve, de nuestras fragilidades, nuestras vulnerabilidades. Entonces, al entendernos más nosotros, podemos ser más compasivos y más empáticos con el resto, porque realmente lo que nos damos cuenta es que somos todos iguales. Que tenemos una humanidad compartida. Sí. Ahora, estas tradiciones de Oriente que hacen estas prácticas, como tú decías, milenarias, se han venido trasladando a Occidente, a tal punto que hoy día se integran a la medicina. ¿Qué significado puede tener hoy día que la medicina moderna integre el mindfulness como una herramienta? Claro, tiene un tremendo significado y un tremendo poder, porque se ve que la medicina occidental ha visto el respaldo científico de la práctica de mindfulness en sus pacientes y en sus investigaciones. Quizás el trasfondo más importante ahí es como poder ver al ser humano de una manera integral y completa. Ver que el cuerpo no está distante de la mente y que es parte de lo mismo. Quizás muchas veces hablamos de la palabra psicosomático. Oye, esto es psicosomático, como si fuera algo raro, una enfermedad. Pero realmente todo el tiempo somos psicosomáticos, somos psique y soma, cuerpo y mente, todo el tiempo. Entonces lo que pasa en nuestra mente también tiene un reflejo en nuestro cuerpo. Entonces la práctica de mindfulness tiene un tremendo impacto en nuestra salud. O sea, una visión nueva de hombre, un nuevo concepto de salud, de enfermedad y de medicina finalmente. Ok. Ahora, si nos enfocamos en el tema pandemia, tú en la presentación nos muestras 4 olas, ¿ya? La primera, que tiene que ver con la morbimortalidad que deja la pandemia, y un ejemplo de eso son los casos de síndrome post-UCI, por ejemplo. La segunda tiene que ver con el impacto que genera en las restricciones en nuestra manera de vivir. La tercera tiene que ver con el impacto en el tratamiento de enfermedades crónicas que fueron interrumpidas. Y el cuarto, con el impacto poderosísimo sobre la salud mental. En ese sentido, si tuviéramos una nueva ola aquí en Chile de COVID, ¿tú crees que el incorporar el mindfulness más sistemáticamente como una herramienta podría prevenir que llegáramos al mismo daño en salud mental que sufrieron equipos médicos y también la población en general? Sin duda. Sin duda, el mindfulness es una tremenda herramienta que es sencilla, es gratis y es aplicable a cualquier contexto, que nos puede ayudar a sobrellevar de mejor manera los desafíos de la vida, porque al final esta pandemia es un tremendo desafío que estamos afrontando como humanidad. Y la práctica de mindfulness, a mí me tocó ver muchas personas que instalaron la práctica de meditación o de mindfulness durante la pandemia, y realmente no se deprimieron,
lograron sobrellevarlo de mejor manera. Para mí, así, en mi experiencia personal, fue realmente ejemplificador eso. Y también, un poco llevándolo al ámbito médico, también hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de equipos médicos que han instalado, cirujanos o equipos médicos de, no sé, los pisos donde están los pacientes atendiéndose, que han instalado la práctica de mindfulness así muy breve en espacios protegidos y cortitos. Yo te digo, 2 minutos de práctica y ellos han percibido la diferencia. Entonces tiene que ver con detenerse a escuchar cómo estoy, a ver qué necesito, a estar en el presente. Ahora, Jon Kabat-Zinn, que es el médico, digamos, impulsor del mindfulness en Estados Unidos, en el Mass Hospital, él, como médico, incorpora el mindfulness como una herramienta súper poderosa para tratar el dolor, el estrés y las enfermedades. Háblanos un poquito, Alejandra, de las aplicaciones clínicas, de la relación que puede haber entre esta práctica y cuadros como el estrés, las somatizaciones, el dolor, el cáncer, tu experiencia clínica. Sí, voy a ser muy honesta, creo que a mí cada vez me sorprende más el impacto de la práctica del mindfulness en las enfermedades y en la salud física y mental. Esa es mi experiencia. Creo que la práctica nos permite ser conscientes del cuerpo y de la mente, y en ese sentido nos abre un espacio, una puerta a mayor comprensión de lo que nos pasa como ser humano. Y a la vez, no solamente es la comprensión por un lado, sino que también nos permite autorregular nuestras emociones. Se ha visto en ese sentido lo que tú me preguntas, Solange, del estrés, ¿cierto? Se ha visto que una práctica de mindfulness en momentos donde nos sentimos estresados, sobrepasados, el estrés es sentirse sobreexigido, es mayor exigencia a la que sentimos que podemos dar. Una práctica en ese momento nos permite aquietar nuestras emociones, regular nuestro sistema simpático y parasimpático, nuestro sistema nervioso. Entonces vamos mandando señales muy concretas a nivel fisiológico para que nuestro cuerpo se regule. Y es verdad, he tenido pacientes que en momentos de crisis, que han estado bastante desbordados, han hecho prácticas y les ha resultado muy bien. También, por ejemplo, hay distintos tipos de práctica. Hay algunos especialistas muy buenos, chilenos en nuestro país, que ayudan mucho creando este tipo de prácticas de mindfulness que llegan a los pacientes y que les permite ser más conscientes de lo que les pasa. Es que es tan importante lo que estás diciendo, tan así que hay un doctor que es el doctor Friccione, un italiano, que trabaja en el Mass Hospital, y él dice que la respuesta del estrés, que es bifásica, una parte adaptativa, una parte donde ya empieza a ser grave, severa y desadaptativa. Si en la parte del ascenso adaptativo de la respuesta de estrés tú incorporas una práctica de mindfulness como la que tú dices, esa respuesta que va a tener el individuo va a ser una respuesta al estrés que va a sumar resiliencia. Y a eso él le llama hormesis, que es una respuesta que acompañada de mindfulness, una respuesta al estrés que con mindfulness es una respuesta de crecimiento postraumático. Entonces es genial lo que estás planteando ahora. Ahora, ¿cómo podemos entrenar nuestro cerebro para afrontar la ansiedad? La ansiedad, te lo digo porque es el trastorno de mayor prevalencia en Chile. Sí, esa pregunta quizás es muy central y muy importante, porque ¿cómo podemos entrenar nuestra mente? La práctica de mindfulness es una práctica de entrenamiento mental. Nosotros tenemos que verla como realmente, no como algo, o sea, puede ser que las culturas orientales la vivan desde un punto de vista religioso, pero si uno la mira desde un punto de vista laico, sin religión, tiene que ver con el de entrenar la mente en el estar presente, y que nuestro anclaje es la respiración. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad?
La ansiedad es cuando nos sentimos muy preocupados, muy nerviosos, ansiosos decimos, por algo que puede ocurrir. Y habitualmente lo que nos pasa es que estamos pensando tenemos pensamientos, muy catastróficos. Entonces, en ese momento, cuando tenemos pensamientos catastróficos sobre el futuro, porque son proyecciones de nuestro pensamiento, nos despegamos del presente. No estamos en el presente. Entonces, por eso la práctica de volver una y otra vez y 1000 veces al presente, como una hormiguita trabajadora, que vuelve una y otra vez al presente, nos puede reducir notablemente nuestros montos de ansiedad, porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos vamos a pensamientos catastróficos aun cuando esos no estén en nuestro mundo concreto en el momento. Y que gracias a volver al presente nos podemos dar cuenta que nunca ocurrieron. Exacto, porque hay una cuestión súper importante, que es que, por ejemplo, hay muchos estudios con resonancia magnética funcional, que por ejemplo le ponen a una persona que se imagine que su casa se está incendiando, ¿ya? Versus una persona que efectivamente su casa se está incendiando. Y han visto que se encienden en el examen, en la resonancia magnética funcional, las mismas zonas del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder de nuestros pensamientos, el poder de imaginarnos una situación catastrófica, se activa los mismos procesos mentales que si eso estuviese ocurriendo. Y no son solo los procesos mentales, sino también son nuestras emociones. Y nuestras emociones tienen un correlato fisiológico. Por eso que cuando estamos ansiosos, nerviosos, preocupados, tenemos quizás más taquicardia, nos sudan las manos, tenemos la boca seca, ¿cierto? Porque hay un correlato entre el pensamiento y el cuerpo. Buenísimo. Ahora, la medicina hoy día se orienta a un trabajo de prevención de enfermedades, y para eso se le ha dado como un espacio central a lo que se llama estilos de vida saludable, y entonces hacen énfasis en la dieta, en el deporte, en las relaciones sociales, tai chi, yoga, etc. Entonces, dentro de esto, incorporar el mindfulness. Pero cuéntanos, Alejandra, ¿a qué espacios sociales podemos llevar el mindfulness y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana? Sí, que lo importante que tú planteas sobre la medicina y los estilos de vida, ¿cierto? Que plantea una alimentación saludable, actividad física, mantenerlos vinculados como personas, y también incluye una práctica de mindfulness, que quiere decir como estar en contacto con uno mismo y con el entorno en el presente, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay mucha evidencia que apunta hacia allá. Y tú me preguntas ¿dónde podemos aplicar el mindfulness? Yo te diría que en cualquier contexto que haya mente humana. Es como la psicología al final, ¿no? Porque se ha visto aplicaciones en los colegios. Hay muchos niños que en estos momentos están haciendo ciertas prácticas cortitas, adecuadas a su edad, en los colegios. Se ha visto la aplicación en cárceles, por ejemplo, en sistemas hospitalarios. En contextos religiosos. O sea, no hay límites para esto, hay que socializar el sistema, incorporarlo, enseñarlo y echarlo a andar. Tal cual. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana de una manera sencilla? ¿Cómo podemos aplicar el mindfulness en la vida cotidiana? El mindfulness es pura vida cotidiana al final. La idea es que nosotros podamos hacer quizás pequeñas pausas de atención consciente en nuestra rutina. El mindfulness es algo que tenemos o nos invitamos a instalar en nuestra rutina. Hacer pausas de respiración, darse pequeños momentos en que podamos conectar con nosotros mismos y volver a la respiración. La práctica de estar con uno mismo y de estar consciente de lo que le pasa no es algo quizás esotérico o alejado de nuestra vida cotidiana. En la vida cotidiana tenemos un tremendo espacio para estar presente. Es el presente. No necesitamos irnos a vivir arriba de un cerro, aunque también podría ser muy rico eso, para practicar. Tenemos la tremenda oportunidad de practicar con lo que estemos haciendo. Quizás van a haber veces en que no nos vamos a poder sentar a hacer una práctica, pero sí vamos a poder quizás ayudar a un niño a hacer una tarea muy conscientemente o cocinar algo rico para otras personas también de esa manera.
Alejandra, ahora en la experiencia clínica, de repente a mí me toca escuchar personas que están pasando por un tremendo sufrimiento, algunos pueden plantear como el peor momento de la vida. Entonces, muchas de estas personas quisieran realmente no estar en el presente, o sea, poder escapar a la situación que están enfrentando, poder evadirse por un momento, descansar de esa realidad. En estos casos, ¿tú crees que es aplicable el mindfulness y qué podría aportar el mindfulness en una situación como esta? Quizás primero entender y como aceptar que hay momentos en que puede que no nos sintamos disponibles para conectar con nosotros mismos y aquietar nuestra mente. Quizás estamos muy abrumados por alguna emoción o alguna situación. Y eso también lo podemos entender y lo podemos respetar. No es la idea forzar la práctica de mindfulness ni creer que es para todos en todos los momentos. Me surge primero el respeto hacia lo que está viviendo esa persona y el entender que puede necesitar evadirse un poco y probablemente después en algún momento pueda sentirse más adecuado y más disponible para hacer una práctica, porque es verdad que para estar con uno mismo y darse un espacio para aquietar la mente y ver cómo estamos funcionando es un tremendo acto de valentía. Entonces me pasa que es entendible que alguien en algún minuto no pueda hacerlo, y de hecho en la práctica surgen muchas resistencias. Cuando nos sentamos a practicar, igual nos duele la espalda, nos cansamos, hay una cierta resistencia que podamos presentar, y eso también uno cuando comparte su experiencia de práctica de mindfulness con otras personas se da cuenta que a todos nos pasa. Y a veces puede ser que en esa misma práctica se abra como nuevas puertas para una solución, para una mirada más amplia de lo que se está viviendo. Exacto, ¿cierto? Ese espacio también te puede permitir conectarte con el presente, porque, a ver, desde las tradiciones más orientales, la vida tiene sufrimiento, y eso es una realidad, ¿cierto? Eso, así está descrito, y quizás es lo que nosotras podemos ver en nuestra práctica clínica, que siempre hay sufrimiento, que nadie se escapa del sufrimiento de la vida. Entonces, a veces como en nuestra sociedad occidental tendemos a hacerle mucho el quita al sufrimiento, y estamos en una visión mucho más hedonista y búsqueda de placer constante. Pero la invitación acá es a contactarte con lo que te pasa, y vas a ver que si es que uno puede estar en un momento súper difícil, sufriendo con un familiar enfermo, o quizá una situación económica difícil, o un conflicto interpersonal, pero estando presente a veces es mucho más fácil. Gracias, Alejandra. Ahora yo te quiero pedir un favor, pensando en nuestros auditores. ¿Tú nos podrías compartir alguna herramienta práctica para iniciarnos en la práctica del mindfulness? Claro, feliz de hacerlo. Vamos a hacer una pequeña práctica guiada. Yo los voy a ir guiando en sus casas. La idea es que nos demos un momento en que pueden adoptar una postura sentada. Se pueden sentar en el suelo, se pueden sentar en la silla cómodamente. Nada que les haga mal a su columna si es que tienen algún problema, o sus piernas. Simplemente se sientan cómodamente con la espalda erguida, pero no rígida, no tiesa, digamos. Con la cabeza apoyada tranquilamente sobre nuestra columna. Sus manos las pueden poner sobre sus piernas, si es que están sentados en una silla o en el suelo a lo indio. Y pueden cerrar sus ojos.
Dejen caer por completo el peso del cuerpo, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Y te das un momento para tomar lento y suave el aire por la nariz y botarlo por la boca. Inhalas y exhalas. Lento y suave. Haces una respiración más lenta y profunda y después sigues respirando a tu ritmo normal. Ese ritmo que te surge natural, que te queda cómodo. Y llevas tu atención a la respiración. Te fijas en cómo entra y sale el aire. Quizás tu mente se distrae en pensamientos de diverso tipo. Cada vez que tu mente se distraiga, amablemente la traes al presente, a la respiración. A ocurrir varias veces más. Así es la mente, es media traviesa. Y volvemos a la respiración. Haz una pequeña pausa en tu jornada que puedes instalar todas las veces que creas necesario hacer una pausa para volver a conectarte con el momento presente. Qué brillante pausa, Ale. Realmente en poquito rato, es breve, y se genera un cambio, se experimenta. Así que te agradezco esta puesta al día, el habernos compartido con orden y claridad una herramienta poderosa como esta, porque ha sido un momento en que nos has brindado excelentes directrices para iniciar la práctica del mindfulness. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Solange, por todo este tremendo trabajo que estás haciendo con estas charlas. Encantada, encantada. Bueno, y a todos quienes nos escuchan, los dejo invitados a nuestro siguiente podcast sobre salud mental que Clínica Alemana prepara para ustedes.